vamos a calcular las sombras de una botella. Simplemente está formada por un cilindro que ponemos en el alzado. Luego tiene tangente una semiesfera. Bajamos el cilindro y a partir de donde termina una circunferencia de revolución que revoluciona respecto a ese eje, provocando aquí una superficie tórica de toro. Y aquí arriba un pequeño cono. Y vamos a poner aquí un pequeño elipsoide con otro toro en la parte superior, pequeño. Bueno, esa será nuestra botella y vamos a calcular sus sombras. Tenemos el alzado de la botella. Podemos definir ya un eje de simetría y luego tenemos la planta. La planta simplemente son circunferencias. Hacemos la circunferencia del contorno de la botella, por ejemplo esta circunferencia que corresponde a esto, y por ejemplo las de arriba que vamos a hacer prácticamente que sean tangentes, hacemos 3 y luego siempre en el centro el más correspondiente a los ejes, sin intersección de segmentos menores y mayores. Bueno, tenemos ahí una botella que haremos en perspectiva para calcular las sombras. Si el rayo viene de manera que no es paralelo al plano de proyección, pues lo que hacemos es proyectarlo en un nuevo plano de proyección. Eso es lo que hacemos. Para ello se puede ver el vídeo de sombras de la esfera. En principio nos vamos a ahorrar ese paso, que no tendría complicación ninguna, bastaría con hacer otro alzado. Bueno, tenemos ahí entonces la figura apoyada en el suelo, que estaría aquí, y vamos a hacer entonces que el rayo sea paralelo a este plano de proyección, porque si no lo fuera no habría problema ninguno. Como decía, si el plano vertical estuviera aquí, entonces el rayo habría que calcular de forma oblicua donde queda. Para eso simplemente cambiaríamos el plano y lo pondríamos aquí, un cambio de plano, cosa que hemos hecho con las sombras de la esfera. Bueno, entonces para calcular las sombras, considerando los distintos elementos, vamos a hacerlo por rayos paralelos, por lo tanto la dirección de los rayos, como ya dijimos, viene paralelo a este plano. Entonces la proyección en planta será también paralela a este eje, sigue la dirección del eje. Bueno, mientras que en el alzado vamos a hacer, por ejemplo, que venga por aquí. Eso quiere decir que esto, siendo una esfera, pues el centro de la esfera vendrá por aquí y cae aquí, bajo ese punto. Y ahora tengo que el cilindro, haciendo las tangentes, pues tengo las tangentes, como los rayos son paralelos, por este punto sigo esa dirección y sigo también esa dirección, la de la línea de tierra. Y ahora tengo que, haciendo una perpendicular a esta línea, tengo aquí el punto donde se separa la luz de la sombra, mientras que a partir de aquí el cilindro baja una línea recta que separa la luz de la sombra. Bueno, entonces la esfera viene hasta este punto que bajo aquí y que corresponde a este, y viene hasta este punto, o sea que es una elipse que viene por aquí. Bueno, ahora tengo aquí un cono que puedo prolongar y obtener el vértice, y tengo que este punto, haciendo una paralela al rayo, una paralela a esta, y cogiendo la base del cono, o sea, donde está la base, el plano este vértice cae aquí, pero si lo continuamos hasta que corte aquí, bajo y continúo este eje
y sé que, bueno, estas son paralelas, sé que este eje aquí determina el punto final de ese vértice del cono, ya que he continuado esto de forma imaginaria y me cae el punto aquí. Tengo esta referencia porque sobre este plano sé que si estuviera apoyado en un plano aquí, o sea, si el cono estuviera apoyado aquí, la sombra caería aquí. Entonces bajo este punto hasta aquí y sé que desde este punto tengo que hacer las tangentes aquí a esta circunferencia. Las tangentes no es que me determinen la sombra sobre la botella, ya que la botella ahora tiene una superficie esférica y baja. O sea, esto lo que me determina es exactamente los puntos por donde tengo que subir hasta el centro las generatrices. O sea que sé que esto en el espacio sería algo así. Tengo una circunferencia, tengo luego la tangente del cono, que es perpendicular al radio en un punto, y eso quiere decir que en el alzado, en el cono, desde este punto es desde donde hay sombra hasta el vértice. O sea, esta será la sombra y del otro lado la simétrica. Bueno, pues entonces subo este punto aquí a la base del cono y sé que la sombra va a ir hasta el vértice del cono. O sea que en realidad no sería por la mitad, por el eje, sino que se traslada según lo que acabamos de ver. Bueno, también si cojo ahora esta circunferencia, vamos a cerrar aquí. Si cojo esta circunferencia, pues sé que realmente esto va a venir a parar exactamente esta circunferencia aquí. Bueno, entonces hago una vertical y donde corta aquí, también traslado aquí el radio, que lo veo ahí en el alzado en verdadera magnitud, y lo proyecto aquí. Y lo mismo haría del otro lado, pero como queda igual distancia, sé que en realidad viene desde aquí hasta aquí. Y la anchura es exactamente la misma que la circunferencia de aquí. O sea que solo hago una recta con esa anchura y me cae aquí. Y otra recta. Entonces sé que la sombra de esa circunferencia es esto. Si hacemos la de arriba, pues lo mismo, este punto va a ser una circunferencia igual que esta. Cae aquí, por tanto tengo que hacer una circunferencia igual, que se transforma en elipse, exactamente igual que la anterior. Y ahora la sombra de un elipsoide es una esfera abombada, una esfera que se alarga. Simplemente si cojo media elipse y la giro en torno a un eje, me genera esa superficie esférica. Perdón, esa superficie que tiene curvatura elíptica, que en realidad es de sección una elipse, pero las secciones horizontales son todas circunferencias. Bueno, pues la sombra de un elipsoide por rayos paralelos con una dirección oblicua siempre es un cilindro tangente a la superficie que genera en esos puntos de tangencia siempre una separación de luz y sombra que es siempre una elipse. O sea, sería una elipse. Bueno, pues según eso tengo este elipsoide, lo puedo continuar al completo. Y ahora haciendo las tangentes y la tangente, pues en los puntos de tangencia hago una línea y es en realidad la sombra, esa línea como estamos en el perfil, esto visto de perfil pues era el elipsoide y su sombra que se transforma ahí en una recta. Entonces esto será la sombra. Bueno, pues aquí tengo esta recta y si vemos aquí los puntos estos, es ya muy pequeño, pero si esto sobresale un poco, lo normal es que alguno de estos puntos caiga aquí un poco sobre la superficie cónica. Pero bueno, es un detalle tan pequeño que casi no se ve, ¿no? Y por último aquí el toro, no vamos a repetir el toro con esto, sabemos que el toro es simplemente la circunferencia que gira en torno a un eje y entonces la base de la botella es
pues la mitad de esa circunferencia, o sea, la parte externa del toro. Entonces, para no repetir, porque es la que tiene la sombra más compleja, simplemente ahí, pues digamos que hay una especie de cilindro a la que se ha redondeado las esquinas, nada más. Entonces, la sombra de un cilindro siguiendo esta dirección, pues será una línea que viene por aquí y que se le redondean las formas. Lógicamente, si vemos eso de cerca, pues un cilindro, vamos a terminarlo aquí así, que luego tiene un elipsoide, pues si hacemos la intersección de esta línea con, esto habría que ver un perfil, o sea, la forma del perfil que es igual que esta línea corta aquí, entonces está proyectando la sombra, esa línea exactamente en el punto donde corte. Esto está oblicuo y vemos que aquí no va a cortar seguro, porque vemos que esto va a salir fuera. Pero bueno, un punto de más aquí sí que puede cortar, también con la misma altura, traemos el punto, entonces esto va a proyectar la sombra sobre la figura, pero también estamos en lo mismo, es algo tan pequeño que no merece la pena, si sabemos que se sombrea hasta la mitad. Bueno, tenemos ya esto, ahora faltaría simplemente este punto donde proyecta la sombra aquí sobre la esfera, o este que está más abajo. Bueno, pues eso sería simplemente, tenemos un cono, tenemos la separación de luz y sombra y tenemos un punto con su proyección sobre este plano del suelo. Bueno, pues este punto pasamos un plano que corte también a la semiesfera y resulta que a la semiesfera, según este plano que pasa por esta recta, corta según esta curva, que es una circunferencia. La intersección de esa curva con el rayo genera el punto de sombra de esto. Eso quiere decir que a partir de este punto va a salir la sombra por ahí. Bueno, si hacemos esto aquí también sale muy pequeño, pero nos caería la sombra. Habría que obtener también el perfil para ver exactamente dónde cae. Caería la sombra por ahí. O sea, la intersección del rayo con la circunferencia que pasa por ese punto, o sea, hay que ver la altura exacta a la que está esto respecto a la circunferencia esta. La intersección de este rayo con el plano que pasa y que corta la esfera según esta circunferencia, el rayo con la circunferencia nos da un punto. Esa sería la forma de ir obteniendo aquí los puntos. El rayo este tendría aquí su proyección, otro más arriba a lo mejor ya no, pero otro más abajo por aquí. Bueno, entonces la sombra de esto será esto más lo que proyecta sobre la esfera. Y por último la sombra de esto, hacemos una esfera y es la esfera directriz de ese, aquí hacemos la tangente, a partir de la tangente sombras, y si hacemos esferas directrices pues tenemos la sombra de esto será la mitad de la esfera. Si nos acercamos hacia aquí pues tendremos la mitad, o sea que esto va a ir subiendo. O sea, va a ir subiendo y como es tangente, pues va a venir por aquí. Eso está explicado con detalle en Sombras del Toro. O sea, que en realidad en un toro tenemos que si yo tengo una esfera, la sombra de la parte anterior viene definida por la sombra de las tangentes en la parte superior e inferior. Una esfera que pasa por ahí. Otra que pasa por aquí, pues tendrá las sombras también un plano de circunferencia separatriz que determina en el contorno aquí los puntos por donde va a pasar la sombra. O sea que sería la tangente a la superficie en ese punto. Pero hay que utilizar siempre una esfera directriz para ir obteniendo, una esfera generatriz para ir obteniendo esa separación entre luz y sombra. Y aquí tenemos la esfera y sabemos también que la sombra en el momento en que tengamos este punto va a ir tangente. ¿Por qué va a ir tangente? Porque la superficie es tangente. Cuando la superficie es tangente, de una sombra pasa a otra de forma tangente también. Si realmente la base de la botella tuviese esta forma, pues tendríamos que el cilindro vendría por aquí y que el cono vendría su sombra por aquí. Eso imaginando que le diera luz aquí. O sea que en realidad este punto y punto no serían coincidentes. Bueno, una vez que tenemos esto ya, le damos las sombras.
decíamos, esto era prácticamente un cilindro, la mitad, luego el elipsoide, luego proyectaba algo de sombra, luego el cono, luego proyectaba sombra hacia abajo, luego la semiesfera, luego el cilindro, luego el trozo de toro y tangente ahí a la semiesfera. Bueno, esa sería la sombra de la figura. Podríamos hacerlo en 3 dimensiones, simplemente transformando esto en elipses. Entonces, si lo hacemos en isometría, para no andar con proyecciones, ni con reducción sobre el plano vertical, todo se reduciría también sobre el plano vertical. Simplemente vamos a transformar todo esto en elipses. Lo normal, como ya digo, es que mantuviéramos las anchuras y no esto. Entonces, bueno, una solución sería pues hacer los planos donde vamos a dibujar las proyecciones. Vamos a concluir esto. Tenemos esto, luego la sombra de la esfera aquí. Este punto caía aquí. El contorno caía aquí. Eso quiere decir que la sombra es una elipse que viene el contorno hasta aquí. Y luego esto era el elipsoide ligeramente abombado, con el pequeño cilindro que tenga ahí. Y luego la circunferencia esta, bueno, esto venía el contorno de la circunferencia un poco más hacia aquí. Una vez que calculemos esta circunferencia, que vendrá un poco más hacia adentro que la tangente esta, tenemos los ejes y también proyectaríamos la anchura mediante paralelas y haríamos la tangente a esta circunferencia y a esta, obteniendo ahí, esto si estuviera bien centrado, pues bueno, obteniendo ahí la sombra ya de toda la esfera, o de toda la esfera junto con el resto de la botella. Aquí también marcaríamos esto, todo hasta ahí, y la botella, que sería esto. Y luego la sombra que proyecta sobre el suelo, todo por aquí. Estoy dibujando el contorno, pero... y aquí el cilindro aumentado, lo que sea. Está muy oblicua porque el rayo de sol también está muy oblicuo. Todo esto en sombra. Y aquí igual. Bueno, pues esa sería la botella con su proyección de sombra. El interior se supone que luego tendrá un hueco dentro. Todo por ahí. Y la parte superior del cilindro pues con luz. Bueno, una de las propiedades de las sombras es que iba a reflejar seguramente por aquí luz y también iba a funcionar como reflejo. Entonces, si hacemos, por ejemplo, que la luz, como estamos haciendo, venga según esta dirección y la proyección de la vista corresponde a esto, eso quiere decir que cuando viene un rayo de luz en esta dirección, si hacemos respecto al centro de esa circunferencia, por ejemplo, pues un rayo que venga, vamos a hacer por ejemplo este punto de luz, un rayo que venga según esta dirección, bueno, pues haciendo por aquí la línea que pasa por este punto y por el centro, saldría reflejado con un ángulo igual hacia aquí. Uno que viniera por aquí, haciendo otra vez esta línea, saldría reflejado con un ángulo igual. Bueno, vemos entonces que los rayos siguen esta dirección siempre y eso hace que la luz quede reflejada hacia adentro, hacia afuera. Lo que está claro es que respecto al punto de vista, no, aunque da aquí con más fuerza la luz,
al estar esta la dirección de la vista, lo normal es que la zona de reflexión quede siempre por esta zona. Igual que en una esfera, aunque la luz incida en el perfil en este punto, respecto al punto de vista siempre va a haber una zona de luz lateral. Os explico en otro vídeo por qué sucede eso con más detalle en la sombra, en el lustre de una esfera. Bueno, por último, entonces, teniendo en cuenta esto, que esta sería la zona de luz, pues esa sería dejando por ahí más oscuro para el contorno, más oscuro dejando una generatriz de luz y esto de sombra. Entonces tendríamos que en realidad esto quedaría con luz y ahora ya la oscuridad, ya que es verde la botella, pues vamos a darle el verde por aquí. Entonces, sigue la generatriz, esto lo normal es que tenga algo de sombra, vamos, de reflexión, porque la reflexión sigue toda la generatriz de la botella. Y aquí igual. Ya que la botella, al tener paredes, una pared vertical, pues ahí también la reflexión va a ser vertical. Aquí sí que va a reflejar parte, pero lo normal es que esté algo oscuro. Entonces decíamos, más oscuro aquí, que es la zona de oscuridad, y la combinamos también con la reflexión. Aquí podrá reflejar algo de luz también, justo en la esquina, pero donde aparece más oscuridad por regla general es aquí. Lo normal es que refleje aquí, por eso dejamos un poco más claro. Y ahora aquí vamos a poner en lo oscuro. Entonces decíamos, donde entra tangente el rayo de luz, pues más oscuro que donde refleja la luz del entorno, que es este extremo. Y también por aquí, por el extremo, más oscuridad. Por último aquí un poco de oscuro, ya que el verde está gastado, pues le damos un poco con este y ya está. A veces también el cristal pues deja ver un poco efectos de la refracción del cristal. Una de las características de la luz en el cristal, en una botella, es el alto contraste. O sea que podría tener ahí zonas de alto contraste perfectamente. Tanto de sombras como de reflexión. Y aquí igual. Bueno, pues ese sería el cálculo de sombras en un alzado, en el sistema diódrico de una botella. Simplemente hay que calcular las sombras entre cada elemento. Teníamos la esfera, tenemos el cilindro, tenemos el trozo del toro, tenemos un cono y luego ahí vamos a poner prácticamente un cilindro, aquí un elipsoide. O sea, la clave siempre es tener bien claro cómo es la sombra en cada elemento y luego cohesionar un poco. Y si sabemos algo de reflexión, pues también ajustar un poco la reflexión. Lo normal también
es que si esto está reflejando una ventana, aquí ya no llega tanta luz, por eso no refleja en la parte superior, pero lo mismo pasa en la de abajo. Seguramente habrá más luz, por ejemplo, en una zona que refleja en la parte superior que en la inferior, entonces a veces también esta luz se puede perder hacia abajo, o sea que puede tener más fuerza hacia arriba y luego perderse hacia abajo. Bueno, pues ese sería el cálculo de sombras.